En un rincón del universo, la Tierra siempre había sido un lugar de abundancia, un hogar vibrante que albergaba una diversidad asombrosa de vidas. Sin embargo, ese mismo esplendor también había sido la raíz de innumerables conflictos entre sus habitantes, a medida que las diferentes especies comenzaron a desarrollar sociedades complejas. El concepto de gobernanza se introdujo en su cultura, lo que una vez fue una convivencia armoniosa se transformó lentamente en una competencia feroz por recursos limitados. El momento decisivo llegó cuando, tras extensas deliberaciones y un prolongado estancamiento entre las especies, se decidió implementar un sistema democrático. Aparentemente, esta era la solución ideal para dar voz a cada ser que habitaba el planeta, pero lo que comenzó como un noble intento de igualdad pronto se desvirtuó en un caos de intereses contrapuestos y manipulaciones estratégicas. Los representantes de cada especie eran elegidos para tomar decisiones que afectarían a todos. Pero la falta de comprensión sobre la interdependencia del ecosistema llevó a una serie de decisiones desastrosas. La votación final, orquestada como un espectáculo político donde cada especie presentaba sus argumentos, fue una representación distorsionada de lo que debería haber sido un diálogo constructivo. Las aves clamaban por más espacio aéreo, los mamíferos exigían más tierras para pastar y las criaturas marinas pedían control sobre los océanos, pero en medio de este clamor por derechos individuales, nadie parecía recordar el tejido vital que conectaba todo, el medio ambiente mismo. Así, impulsados por pasiones desenfrenadas y promesas vacías de prosperidad, todas las especies votaron a favor de esclavizar a la Tierra. El resultado fue apoteósico. La Tierra, conocida durante milenios como un hogar sagrado, fue declarada oficialmente un recurso explotable. En lugar de trabajar juntos para conservar y proteger su entorno común, las especies comenzaron a extraer sin piedad lo que les parecía útil. Minerales preciosos, bosques antiguos y ríos caudalosos fueron arrasados en nombre del progreso. La Tierra pasó a ser vista como una mera mercancía, y los ecosistemas comenzaron a desmoronarse bajo la presión del consumo desenfrenado. Al principio, la euforia reinó entre las distintas comunidades. Las industrias florecieron y nuevas tecnologías prometían satisfacer incluso los deseos más insaciables. Sin embargo, tras esa fachada brillante se ocultaba una verdad inquietante: los ecosistemas empezaron a mostrar señales claras de agotamiento. Las plantas morían sin el equilibrio necesario para crecer, los animales desaparecían rápidamente ante la depredación implacable, y los ríos se secaban con cada año que pasaba. Con el tiempo, las especies comenzaron a percibir las consecuencias devastadoras de su decisión colectiva. La devastación ambiental se convirtió en una realidad palpable. Huracanes más intensos azotaban costas antes tranquilas y sequías implacables dejaban vastas extensiones desoladas. El aire se tornó irrespirable y el agua escasa. Lo que alguna vez fue un mundo lleno de vida se convirtió en un paisaje árido y marchito, y así surgió el arrepentimiento. Los líderes, una vez engreídos por su victoria democrática, ahora enfrentaban una dura realidad. Habían condenado a su hogar en nombre del progreso egoísta. Las reuniones se volvieron sombrías. Los debates no giraban en torno al poder o al control, sino sobre cómo revertir el daño causado. Las voces del arrepentimiento resonaron en todas partes, desde los bosques hasta las profundidades del océano, donde criaturas antes bulliciosas ahora murmuraban sus lamentos por lo perdido. La conciencia colectiva empezaba a despertar ante el horror materializado por sus propias manos. Los antiguos enemigos comenzaron a buscar caminos para reconciliarse. Las aves volaban hasta convocar asambleas con mamíferos terrestres y criaturas marinas emergían para ofrecer sus perspectivas sobre la urgencia del desastre compartido. Fue entonces cuando cada especie comprendió lo interconectadas que estaban sus vidas. Ya no podían ignorar los efectos colaterales de su avaricia. Sin embargo, este despertar no estaba exento de desafíos. La desconfianza acumulada durante años dificultaba encontrar un terreno común. Algunos grupos todavía creían que podían sacar provecho individualmente mientras otros suplicaban por cooperación y unidad. A medida que el tiempo avanzaba inexorablemente hacia adelante, la lucha interna entre culpa y esperanza definió este nuevo capítulo en la historia de la Tierra. Una chispa de cambio comenzaba a surgir entre los seres conscientes. Iniciativas comunitarias enfocadas en la restauración del medio ambiente empezaron a gestarse en todas partes. Cada especie asumió su responsabilidad en el deterioro del planeta e iniciaron campañas para revertirlo. Así comenzó la transformación: biodiversidad rescatada mediante reforestación meticulosa,
Aguas contaminadas limpiadas con esfuerzo conjunto y programas educativos para volver a unir todas las especies bajo una causa común, sanar la tierra, pero ese camino hacia el perdón sería largo y complicado. Requeriría sacrificios significativos e innovaciones valientes para restaurar lo que antes fue sagrado tanto para humanos como para no humanos. En medio del caos emergente había destellos de esperanza. Una visión compartida hacia un futuro sostenible donde todos podrían coexistir nuevamente con respeto mutuo. La historia aún no terminaba. Apenas comenzaba una nueva búsqueda hacia el perdón genuino y hacia la reconciliación con aquel hogar devastado que aún anhelaba recuperarse entre las manos temerosas pero esperanzadas de todos sus habitantes. En el contexto de la devastación que había seguido a la votación fatídica, emergieron figuras clave que representaban a las diferentes especies de la Tierra. Cada uno de estos personajes no solo traía consigo su historia y su cultura, sino también un peso abrumador de responsabilidad por las decisiones tomadas en esa crucial asamblea. Uno de los personajes más prominentes era Aira, una majestuosa águila que representaba a las aves. Su vuelo sobre los paisajes devastados era un símbolo de libertad, pero su corazón estaba cargado de tristeza por lo que había presenciado. Aira había alzado su voz durante la votación, advirtiendo sobre los peligros de priorizar intereses individuales sobre el bienestar colectivo. La tierra no es solo nuestro hogar, es un equilibrio delicado, había declarado con firmeza antes de que la decisión se tomara. Ahora, como líder natural entre las aves, buscaba una forma de unir a todas las especies en un esfuerzo por sanar lo que se había roto. Frente a ella estaba Gorak, un robusto mamífero terrestre que servía como portavoz de los grandes herbívoros. Su fuerza física era igualada solo por su sabiduría ancestral. Gorak había sido uno de los más fervientes defensores del progreso industrial. El avance es necesario para nuestra supervivencia, había argumentado entonces, convencido de que la tecnología podría resolver cualquier problema creado por la explotación del planeta. Sin embargo, al ver los efectos devastadores en sus praderas nativas y el sufrimiento de su manada, comenzó a cuestionar sus propias creencias. Su viaje hacia la redención lo llevó a replantearse qué significa realmente ser un líder y cómo podría reparar el daño causado. Desde las profundidades del océano surgía Lira, una astuta delfín que representaba a las criaturas marinas. Ella siempre había instado a sus compañeros a recordar la conexión entre el agua y la tierra. En sus discursos apasionados durante las asambleas previas a la votación, Lira enfatizaba cómo cada acción en el mundo terrestre impactaba directamente en los océanos. No podemos separarnos, cada gota cuenta, decía con fervor. Su dolor por ver los mares contaminados y llenos de desechos era profundo, y ahora trabajaba incansablemente para crear alianzas con otras especies para abordar juntos esta crisis. A su lado estaba Rocco, un pequeño roedor dotado de una gran inteligencia y astucia. Aunque su especie carecía del tamaño o poder físico para influir en decisiones importantes, Rocco siempre había creído en el poder del conocimiento y la cooperación. Durante la votación, él fue quien planteó preguntas cruciales sobre el futuro sostenible del planeta. ¿Qué pasará cuando ya no haya recursos que explotar? Pero sus advertencias fueron pasadas por alto en medio del clamor por derechos individuales. Ahora se dedicaba a educar a otros sobre biología y ecología para prevenir futuros errores fatales. Cada uno de estos personajes tenía algo en común, todos habían perdido mucho debido al egoísmo colectivo y ahora compartían una meta común: restaurar la tierra y encontrar un camino hacia adelante donde todos pudieran coexistir armoniosamente. Conforme comenzaban a reunirse tras el desastre ambiental, Aira propuso una cumbre interespecies para discutir estrategias para sanar el planeta. Convocó a representantes no solo de aves y mamíferos terrestres sino también a reptiles, insectos e incluso microorganismos del suelo. Entendía que todos tenían algo valioso que aportar. La cumbre fue organizada en un claro rodeado de árboles centenarios que aún resistían al paso del tiempo y eran testigos silenciosos del sufrimiento reciente. A medida que empezaron a llegar representantes de diversas especies, cada uno con historias cargadas de dolor y esperanza, el ambiente se tornó tenso pero cargado de expectativa. Lira fue la primera en hablar durante esta reunión histórica. Con voz clara y decidida expresó: debemos unir nuestras fuerzas no solo para curar nuestra casa sino también para aprender unos de otros. Su mensaje resonó profundamente entre todos los presentes. Era evidente que el camino hacia adelante requeriría colaboración genuina. Gorak tomó luego la palabra, reconociendo su parte en el desastre.
He liderado mi especie hacia decisiones equivocadas basadas en promesas vacías de progreso, admitió con sinceridad, es hora de escuchar más allá de nuestras fronteras individuales. Sus palabras fueron recibidas con murmullos, muchos sentían sus propias culpas reflejadas en ellas. Rothko aprovechó ese momento para resaltar aspectos prácticos. Necesitamos crear programas educativos donde cada especie pueda compartir sus conocimientos sobre sostenibilidad. Abogó por iniciativas conjuntas donde pequeños grupos pudieran investigar conjuntamente métodos efectivos para restaurar ecosistemas dañados. Las discusiones fluyeron durante horas, hubo desacuerdos y tensiones evidentes entre quienes aún luchaban por mantener ciertos beneficios personales frente al bienestar colectivo, pero poco a poco surgió una chispa renovadora. Cada representante comenzó a ver el valor intrínseco no solo en sus vidas individuales sino también en cómo cada ser contribuía al vasto tapiz ecológico. La cumbre marcó un punto crucial. Aunque existían diferencias significativas entre las especies, comprendieron que su supervivencia dependía del trabajo conjunto hacia un objetivo común, reparar lo irreparable e impulsar un futuro donde ninguna especie pudiera dominar o explotar sin consecuencias graves. Así quedó sembrada la semilla del cambio, aunque desafiante e incierta. Esta nueva alianza ofreció esperanzas renovadas mientras comenzaban juntos este arduo camino hacia el perdón mutuo y su anhelada reconciliación con la Tierra Madre. El proceso de votación que condujo a la decisión devastadora de esclavizar la Tierra fue un episodio sombrío en la historia de todas las especies que la habitaban. En los meses previos a la elección, se había promovido una atmósfera de esperanza y progreso. Los líderes, representando a sus respectivas comunidades, proclamaron con fervor que la democracia era el camino hacia un futuro brillante, pero lo que parecía ser un avance hacia la inclusión y la igualdad pronto se convirtió en un terreno fértil para la manipulación y el egoísmo. Las reuniones previas a la votación fueron inicialmente espacios cargados de debate. Sin embargo, bajo la superficie de ese aparente idealismo, intereses corporativos y políticos comenzaron a infiltrarse en el proceso. Los grandes conglomerados que habían estado acumulando poder a lo largo de los años vieron en esta democracia una oportunidad para legitimar su influencia. A través de promesas de prosperidad inmediata y avances tecnológicos, lograron seducir a muchas especies para que apoyaran sus agendas. A medida que las discusiones se intensificaban, algunos líderes comenzaron a aceptar patrocinio de estas entidades, ignorando las advertencias de representantes más cautelosos como Aira, Lira y Rothko. Estas figuras intentaron alertar sobre los peligros de permitir que el interés corporativo opacara las necesidades del ecosistema. No podemos sacrificar nuestra madre tierra por beneficios temporales, gritaba Aira enérgicamente, alzando su voz sobre el ruido del salón. A pesar de sus esfuerzos, muchas especies estaban seducidas por las promesas. El mensaje del progreso resonó con fuerza, y la ilusión de un desarrollo exponencial nubló el juicio crítico. Gorak, quien también se había visto influenciado por esta perspectiva, pronunció discursos motivacionales que enfatizaban cuán vital era avanzar para asegurar un futuro. El progreso es sinónimo de supervivencia, decía convencido. Esta forma de pensar caló hondo entre los representantes más vulnerables de la asamblea. El día de la votación, un ambiente cargado de expectativa invadió el recinto, pero también una tensión palpable provocada por las decisiones distorsionadas que imperaban en el aire. Aquellos que habían sido financiados por corporaciones entraron al salón con un plan claro: manipular la narrativa para garantizar resultados favorables a quienes los respaldaban. Las tácticas eran sutiles pero efectivas. Se lanzaban comentarios diminutivos hacia aquellos que cuestionaban el rumbo y se distribuían materiales engañosos presentando una visión sesgada del futuro. Cuando llegó el momento crucial de votar, las especies estaban divididas. Algunos veían claramente los riesgos mientras otros clamaban por avanzar. Se implementó un sistema donde cada grupo tenía un voto asignado dependiendo de su tamaño y importancia económica, lo que hizo que las voces más vulnerables se sintieran aún más impotentes frente a quienes ostentaban poder. Bajo estas circunstancias manipuladas, la decisión fue casi inevitable. El resultado fue devastador. Con una abrumadora mayoría, todas las especies acordaron esclavizar a la Tierra, viéndola como un recurso a explotar sin considerar las duraderas repercusiones. Cuando se anunció el resultado, se desató una mezcla de euforia y desilusión. Quienes habían impulsado esta decisión celebraron el triunfo del progreso, mientras que quienes entendieron sus implicaciones se sintieron aplastados por su propia incapacidad para frenar el impulso colectivo. En los días siguientes,
A la votación, comenzaron a surgir las primeras señales del horror que acechaba detrás de aquella decisión apresurada. Las tierras eran arrasadas para dar paso a industrias voraces que no conocían límites. Bosques antiguos fueron talados sin compasión y ríos que antes fluían con vida se convirtieron en corrientes estancadas impregnadas de desechos tóxicos. Los impactos inmediatos fueron escalofriantes e ineludibles. Las especies empezaron a notar cómo sus entornos comenzaban a colapsar ante sus ojos. El aire se volvía denso y contaminado, muchos animales comenzaron a enfermarse o huir en busca de refugio. La naturaleza, quien siempre había sido generosa con ellos, empezó a cobrarse una deuda impaga. En medio de esa devastación, surgió un profundo arrepentimiento. Las figuras clave empezaron a darse cuenta de que sus decisiones habían sido influenciadas no por un deseo genuino de avance colectivo, sino por intereses individuales e industriales disfrazados de progreso, liderados por Aira y Lira. Estos individuos comenzaron a agruparse nuevamente, instintivamente empujados hacia una reconciliación urgente con lo que habían perdido. Recordando cómo cada uno había fallado al proteger no solo su hogar sino también a cada forma de vida interconectada en ella, empezaron a plantear preguntas cruciales sobre cómo revertir aquello que ya había sido hecho. Con determinación renovada, decidieron que era hora de reconstruir no solo el daño físico sino también el tejido social roto durante aquella elección fatídica. Así se plantó la semilla del cambio, abordaron cada rincón del vasto ecosistema para encontrar maneras efectivas y justas de sanar juntos. Comprendieron que era fundamental aprender no solo de sus errores sino también unos de otros. Así comenzó el lento pero necesario camino hacia el perdón mutuo y la sanación de su amada Tierra Madre. Las consecuencias inmediatas tras la decisión de esclavizar a la Tierra fueron devastadoras y se manifestaron con una rapidez alarmante. Al día siguiente de la votación, el paisaje que antes brillaba con vida comenzó a mostrar signos de descomposición. La transformación de la tierra en un recurso explotable se tradujo no solo en un cambio físico, sino en un colapso completo de los ecosistemas interconectados que habían sustentado a millones de seres vivos. Las industrias comenzaron a expandirse sin restricciones, arrasando bosques densos y praderas ricas, dejando atrás un rastro de destrucción. Las máquinas, guiadas por el afán de maximizar beneficios, talaban árboles que habían crecido durante siglos en cuestión de horas. La fauna que habitaba esos bosques se vio obligada a huir, buscando refugio en terrenos cada vez más escasos. Pero donde encontraban un nuevo hogar, era inevitable que chocaran con otras especies, creando tensiones y conflictos que resultaron en un caos social sin precedentes. Por otro lado, los océanos, que habían sido la fuente de vida para innumerables criaturas marinas, comenzaron a sufrir el mismo destino. Con la explotación desenfrenada de los recursos costeros, los hábitats marinos se deterioraron drásticamente. Los corales, que una vez formaron vibrantes ecosistemas submarinos, se blanquearon y murieron debido al aumento de la temperatura del agua y la contaminación. Las criaturas que dependían de estos corales para sobrevivir se encontraron sin refugio y sin alimento, lo que llevó a un aumento alarmante en las tasas de extinción, a medida que el aire se volvía irrespirable. Debido a la contaminación industrial, muchas especies comenzaron a sufrir enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. Las aves, que solían volar libres bajo cielos despejados, se encontraron atrapadas en una atmósfera densa y tóxica. La desesperación se apoderó de ellas, y la migración se volvió un desafío mortal. Muchas no lograron llegar a sus destinos. El caos social también era palpable. Las especies más poderosas empezaron a aprovecharse de las más vulnerables en un intento desesperado por sobrevivir. Los grandes mamíferos herbívoros compitieron agresivamente por los escasos recursos restantes, mientras que las comunidades más pequeñas luchaban por su existencia. La lucha por el agua limpia y la comida se convirtió en una guerra abierta en muchos lugares. Quienes alguna vez coexistieron pacíficamente ahora eran enemigos acérrimos. Los ríos y lagos que antes abastecían de agua dulce a innumerables seres se transformaron en fuentes de enfermedades mortales. La contaminación provocada por desechos industriales hizo que el agua fuera tóxica para beber. Aquellos que no pudieron adaptarse rápidamente a esta nueva realidad enfrentaron la muerte inminente. Los insectos y microorganismos esenciales para el equilibrio del ecosistema desaparecieron en masa, causando un efecto dominó que afectó a todos. En medio de esta tragedia colectiva, surgió un profundo sufrimiento emocional entre las especies. El arrepentimiento fue palpable,
Lo que había sido una decisión impulsiva tomada en nombre del progreso ahora se convirtió en una carga insoportable. Las voces que antes clamaban por avanzar ahora expresaban lamentos y gritos de angustia. Aquellos líderes que habían apoyado la votación comenzaron a cuestionar sus propios valores y prioridades. En las reuniones subsecuentes, el tono cambió drásticamente. Aira, Gorak, Lyra y Rocco se encontraron nuevamente, esta vez con un sentido renovado de urgencia. Se dieron cuenta de que no solo estaban lidiando con los efectos físicos de su decisión, también estaban enfrentando un dolor emocional profundo y una crisis moral. No podemos permitir que nuestros errores definan nuestro futuro, dijo Aira con voz temblorosa pero decidida. La presión para actuar creció cada día más. Las especies comenzaron a organizarse no solo para sobrevivir sino también para encontrar soluciones creativas a los problemas causados por su propia avaricia. Se formaron grupos interespecies dedicados al rescate y la rehabilitación del medio ambiente. Algunos comenzaron programas para plantar árboles, restaurar hábitats y limpiar cuerpos de agua contaminados. Sin embargo, esos esfuerzos estaban lejos de ser suficientes ante la magnitud del daño ya causado. Las tensiones entre las diferentes comunidades aún persistían. Algunos continuaban aferrándose al pasado y luchando por mantener lo poco que les quedaba mientras otros clamaban por un cambio radical. La desconfianza era una sombra constante sobre cada iniciativa. En las noches oscuras, cuando el silencio caía sobre la tierra devastada, muchos seres vivos reflexionaban sobre lo perdido, sus hogares destruidos, sus familias separadas y el futuro incierto. Era un momento de profunda introspección. Cada especie comenzaba a reconocer su papel en esta tragedia compartida. La interdependencia entre los seres vivos se hacía evidente de una manera nunca antes vista. Así, el camino hacia la recuperación no solo se convirtió en una tarea física sino también emocional. A medida que las especies comenzaban a sanar sus heridas colectivas e individuales, desarrollaron nuevas formas de comunicación y entendimiento. Lyra planteó la necesidad urgente de un enfoque colaborativo para restaurar no solo el entorno físico sino también las relaciones rotas entre ellas. Con cada pequeño avance hacia la sanación, se sentía una chispa de esperanza renacer entre las ruinas del sufrimiento colectivo. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, la determinación de curar lo que fue dañado creció cada vez más fuerte. Así comenzó el arduo proceso hacia el perdón mutuo y la restauración del planeta que todos llamaban hogar. A medida que las consecuencias de su decisión comenzaban a extenderse como una sombra sobre la Tierra, las reacciones de sus habitantes eran mixtas, formulando una lucha interna entre la culpabilidad y el arrepentimiento. Esa lucha se manifestaba en diferentes formas en cada especie, cada cual lidiando con su propia culpa, pero todos conscientes del papel que habían desempeñado en aquella tragedia colectiva. Aira, la águila, se posó en una rama de un árbol marchito y contempló el paisaje devastado. Desde las alturas, solía ver un mundo vibrante lleno de vida y color. Ahora solo había un esbozo desolador de lo que una vez fue su hogar. El peso del error se asentó sobre sus alas, y aunque había defendido firmemente su postura durante la votación, no podía evitar sentir que su voz no había sido lo suficientemente fuerte. Si solo hubiera gritado más, murmuraba para sí misma, mientras los ecos de las palabras que lanzaron a la asamblea resonaban en su mente. Si solo hubiera logrado hacerlos entender. Del mismo modo, Gorak se enfrentaba a sus demonios internos. Este robusto mamífero, habitualmente seguro y decidido, ahora sentía que había fallado a su manada. Recordaba las palabras emocionadas que pronunció al abogar por el progreso. La avaricia nos llevaría al crecimiento, pero ahora comprendía que esa premisa era engañosa. Los miembros más jóvenes de su manada lo miraban con ojos llenos de incertidumbre y miedo, cuestionando cómo podían haber confiado en él. Con cada día que pasaba, sentía más profundamente la necesidad de redención, no solo por sí mismo, sino por aquellos que ahora padecían hambre y un futuro incierto. Mientras tanto, en las profundas aguas del océano, Lyra luchaba contra sus propios sentimientos de traición hacia su especie. Al igual que Aira y Gorak, comprendía el papel decisivo que había tenido en la votación. Aunque había intentado alertar sobre los peligros de tratar a la Tierra como meramente un recurso, sus advertencias fueron ahogadas por las promesas deslumbrantes. La tristeza la inundaba. Los mares antes azules ahora estaban llenos de basura y muerte. Las corrientes traían consigo un lamento constante de aquellas criaturas marinas que alguna vez nadaron con alegría. Si tan solo hubiera tenido más poder para detener el desastre que se avecinaba.
Sería un mantra recurrente en sus pensamientos. Rocco, el pequeño roedor que hacía tiempo había advertido sobre los peligros de no cuidar el hogar compartido. Desentrañaba así sus propias emociones desde un rincón seguro entre raíces expuestas, aunque su especie siempre había sido considerada insignificante por muchos, se sintió igualmente abrumado por la magnitud del desastre. ¿De qué sirve ser sabio si no se escucha? Reflexionaba con tristeza, su mente giraba en torno a ideas y planes, sabía que debía hacer algo para ayudar a restaurar el equilibrio perdido, pero también sentía la presión del mundo que lo rodeaba, la lucha interna entre todos estos seres vivía dentro de un gran vacío de pesar y dolor. Sin embargo, no eran los únicos afectados, en cada rincón del planeta, otros seres estaban experimentando la misma agonía emocional. Los grandes mamíferos herbívoros competían entre sí por pastos escasos y sus interacciones se volvían cada vez más agresivas, las aves ya no cantaban melodías alegres. En su lugar predominaban los gritos desesperados por ayuda, las criaturas más pequeñas se arrinconaban o simplemente desaparecían ante la inmensidad de su sufrimiento. Con el tiempo, la capa de culpa comenzó a transformarse en algo diferente, un sentido colectivo de responsabilidad. En lugar de continuar hundiéndose en el remordimiento, comenzaron a reunirse nuevamente en busca de inspiración para el cambio. Supieron que aunque habían fallado al proteger lo sagrado, su hogar, la situación actual les ofrecía una oportunidad única. Cambiar las dinámicas destructivas instauradas antes del desastre. Las primeras reuniones surgieron entre especies apenas compatibles. Aira se encontró codo a codo con Gorak en busca de soluciones, cada uno compartía historias sobre cómo sus comunidades habían sido golpeadas y sufrieron severamente tras la votación fatal. Fue un proceso doloroso pero liberador. Hablar sobre sus experiencias y errores les ofreció una forma de construir puentes hacia un futuro repleto de esperanza. Lyra propuso realizar encuentros periódicos para tratar los problemas ambientales y sociales generados por su decisión anterior, enfocándose no solo en reparar el daño físico hecho al planeta sino también en reconstruir vínculos rotos entre ellos. Rocco aportó ideas sobre cómo establecer programas educativos donde todas las especies pudieran expresar sus perspectivas únicas y trabajar juntas para encontrar soluciones innovadoras. Sin embargo, estas conversaciones empezaron lentas y titubearon bajo el peso del temor y la duda. Había quienes aún querían conservar restos del viejo sistema, otros simplemente luchaban con sus propios sentimientos sobre cómo avanzar después del desastre, pero a medida que pilotos cautelosos como Aira tomaban la iniciativa para hablar por aquellos cuyas voces habían sido calladas antes, comenzaron a emerger pequeños destellos de esperanza. A través de debates apasionados y diálogos sinceros, poco a poco comenzó a crecer un entendimiento común. El sufrimiento compartido podía servir como base para construir algo mejor. Afirmaron necesitar un enfoque colaborativo. Era hora de dejar atrás viejas rencillas e inseguros paradigmas. Finalmente llegó el momento en el que todos los seres presentes acordaron unir fuerzas y renunciar a viejas divisiones, sean poéticas o ilusorias. Al aceptar su parte de responsabilidad en lo ocurrido con la Tierra se abrieron puertas hacia nuevas oportunidades donde cada especie podría pensar más allá del interés personal y construir conexiones más genuinas. Así empezó a fraguarse un nuevo camino hacia el perdón colectivo, distintos pero interdependientes. Comenzaron a concebir maneras creativas para restaurar aquello que creían perdido para siempre. La lucha interna entre culpabilidad y arrepentimiento aún estaba presente, pero ahora coexistía con una creciente determinación para sanar juntos esta herida profunda infligida no solo al planeta sino también entre ellos mismos. Con el creciente sentido de responsabilidad y la urgencia de sanar su mundo, las especies comenzaron a gestar iniciativas emergentes a nivel global para reparar el daño causado. La necesidad de reconciliación con la Tierra se convirtió en un mantra compartido, uniendo a seres que antes estaban divididos por la competencia y el egoísmo. Aira, Gorak, Lyra y Rocco tomaron la delantera en este movimiento, organizando encuentros en diferentes regiones del planeta. La idea era simple pero poderosa: reunir a representantes de todas las especies para discutir cómo podrían trabajar juntos para restaurar el equilibrio perdido. Estos encuentros se convirtieron en foros vibrantes donde se compartían ideas, historias y visiones sobre un futuro mejor. Uno de los primeros eventos significativos tuvo lugar en un vasto prado donde una vez florecieron flores silvestres y herbazales. Aira convocó a líderes de diversas comunidades para un encuentro por la tierra, donde se alentó a todos a expresar sus
preocupaciones y esperanzas. Aquella reunión fue un hito, desde las aves hasta los grandes mamíferos, pasando por insectos y serpientes, cada especie tuvo su momento para hablar. Gorak comenzó la jornada compartiendo su historia de arrepentimiento y la dura realidad que su manada enfrentaba. No podemos seguir permitiendo que nuestra avaricia nos guíe, dijo con voz firme. Debemos aprender a coexistir, no solo entre nosotros, sino también con el entorno que nos sostiene. Su discurso resonó profundamente en muchos corazones presentes. Lyra siguió con una llamada apasionada por la protección de los océanos. Nuestros mares están gritando por ayuda, exclamó mientras mostraba imágenes de arrecifes marchitos y criaturas varadas en playas contaminadas. Si no actuamos pronto, perderemos todo lo que hemos amado. Sus palabras fueron acompañadas por murmullos de acuerdo que sellaron el compromiso colectivo hacia una causa común. Rocco, aunque pequeño físicamente, se convirtió en un pilar clave al proponer ideas prácticas sobre cómo restaurar ecosistemas dañados. Sugirió implementar proyectos de reforestación en áreas devastadas y establecer redes educativas donde todas las especies pudieran aprender unas de otras sobre sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Cada uno tiene algo valioso que aportar. Insistió, si trabajamos juntos, podremos sanar nuestra tierra. Los movimientos ecologistas comenzaron a cobrar vida rápidamente tras estas reuniones iniciales. Se formaron grupos interespecies dedicados a la rehabilitación ambiental, una coalición inusual pero efectiva que incluía desde elefantes hasta ardillas voladoras. Cada grupo adoptó áreas específicas para restaurar, algunos se enfocaron en limpiar ríos contaminados. Otros plantaron árboles nativos en regiones despojadas de su vegetación original. Las iniciativas tomaron forma, campañas comunitarias fueron lanzadas para recoger basura y desechos plásticos que ahogaban los océanos. Programas educativos fueron implementados en diferentes comunidades para enseñar prácticas sostenibles desde una edad temprana. Incluso se crearon asambleas donde representantes discutían no solo problemas ambientales sino también cuestiones sociales que surgieron como consecuencia del desastre. El impacto fue palpable y comenzó a extenderse como ondas en un estanque tranquilo. Los ecosistemas empezaron lentamente a mostrar signos de recuperación. Los peces comenzaron a regresar a aguas limpias mientras nuevas plantas brotaban del suelo previamente desolado. Las aves empezaron a anidar nuevamente en árboles renovados, llenando el aire con sus melodías dulces. Sin embargo, estos esfuerzos no estuvieron exentos de desafíos. Había quienes aún se aferraban al antiguo modo de vida basado en la explotación desmedida. Estos resistentes argumentaban que las nuevas iniciativas eran una pérdida de tiempo e incluso amenazaban su propio bienestar económico. Esto llevó a tensiones dentro y entre comunidades. Había discusiones acaloradas sobre cómo equilibrar necesidades inmediatas con beneficios a largo plazo. A medida que las voces disonantes aumentaban, Aira tomó la iniciativa una vez más para mediar entre los grupos opuestos. Necesitamos escuchar todas las perspectivas, instó durante otro encuentro masivo bajo un cielo estrellado. La única manera de avanzar es mediante el diálogo respetuoso. Su capacidad para unir diferentes opiniones demostró ser esencial en momentos críticos. Con el tiempo, el miedo fue reemplazado por solidaridad en muchas partes del planeta. Muchas especies empezaron a ver el valor intrínseco no solo del medio ambiente sino también de sus compañeros habitantes del planeta. Este entendimiento emergente sentó las bases para un movimiento más amplio por la reconciliación. Mientras tanto, surgieron líderes emergentes dentro de cada comunidad. Jóvenes activistas inspirados por las historias pasadas comenzaban a tomar posiciones más destacadas dentro del movimiento ecológico, llevando consigo nuevas ideas e impulsos renovadores hacia el cambio social necesario. Las conversaciones sobre reconciliación también se expandieron más allá del ámbito local. Cada vez más representantes comenzaban a comunicarse entre sí internacionalmente para compartir conocimientos sobre prácticas exitosas y estrategias efectivas para restaurar sus respectivos entornos. Así nació una red global interconectada, la Alianza por la Tierra, donde especies diversas podían compartir experiencias sobre rehabilitación ambiental e intercambiar recursos necesarios para enfrentar desafíos comunes derivados del daño causado anteriormente. Poco a poco, esa red se convirtió en un bastión contra aquellos todavía propensos al desacuerdo o resistencia. Juntos eran capaces de iluminar caminos alternativos hacia una coexistencia armónica y sostenible, un nuevo equilibrio basado en respeto mutuo tanto entre especies como hacia el entorno natural compartido. El camino hacia adelante estaba lleno de obstáculos aún por superar,
Sin embargo, cada avance realizado reafirmaba su compromiso colectivo hacia preservar lo sagrado, su hogar común, y alentar a futuras generaciones a cuidar lo que ahora valoraban profundamente, la Tierra misma, a medida que las iniciativas para sanar el planeta ganaban impulso, también crecía la urgencia por buscar un perdón genuino entre las especies. La profunda herida infligida a la Tierra exigía una mirada sincera al pasado, donde cada especie debía confrontar su papel en esa votación tan histórica que había llevado a su esclavización. Sostenidos por la idea de que el reconocimiento de los errores era esencial para avanzar, comenzaron a reunirse nuevamente en asambleas donde se fomentaba la honestidad y la reflexión. Aira se convirtió en una de las voces más activas en este proceso de búsqueda del perdón. En un momento crucial, propuso una serie de diálogos interespecies enfocados en el reconocimiento del daño infligido no solo a la Tierra, sino también entre ellas mismas. Debemos hablar entre nosotros acerca de cómo nuestras acciones han afectado a nuestros hogares, declaró con determinación. Es tiempo de rendir cuentas y enfrentarnos a lo que hemos causado. Gorak fue el primero en aceptar la invitación a la introspección. En uno de los encuentros, se presentó ante sus pares con humildad, exponiendo su propio viaje de culpa y redención. Yo defendí la avaricia disfrazada de progreso, confesó frente a una audiencia atenta. Esa decisión nos llevó al borde del colapso. Prometí crecimiento cuando deberíamos haber celebrado equilibrio. Su sinceridad resonó profundamente en otros líderes presentes. Muchos sintieron que él encarnaba sus propias luchas internas. La aceptación fue un proceso difícil. Lyra, quien había estado lidiando con sentimientos profundos sobre su ineficacia durante el momento crítico anterior, también compartió su carga emocional. Hubiera deseado poder hacer más para proteger nuestros océanos antes que fueran arrasados. Me duele saber cuántas vidas se han perdido debido a nuestra indiferencia. Ella propuso entonces que, para forjar el camino hacia el perdón, cada especie debía reconocer su parte en el sufrimiento generalizado. Las discusiones se tornaron intensas. Hubo voces disonantes frente a otros que sostenían fervientemente su deseo de reconciliación. Algunas especies aún tenían miedo y continuaban aferrándose al antiguo paradigma que priorizaba intereses individuales sobre el bienestar colectivo. Sin embargo, poco a poco, los testimonios genuinos comenzaron a cambiar corazones y mentes. Escuchar las historias de arrepentimiento ayudó a construir puentes donde antes había muros. Rothko fue uno de los abanderados para facilitar estos discursos reflexivos. Aunque pequeño y aparentemente insignificante, brindó una perspectiva única sobre la importancia del compromiso colectivo en momentos críticos. Cada acción cuenta, recordaba una y otra vez durante las reuniones. Si todos podemos asumir nuestra responsabilidad por lo ocurrido, cada uno contribuirá al proceso de sanación. Así surgieron movimientos dentro del grupo que proponían actividades para celebrar sus perfiles e identidades individuales mientras se enfocaban en construir relaciones más significativas. Las propuestas incluyeron ceremonias simbólicas donde cada especie podía expresar públicamente su arrepentimiento hacia la Tierra y hacia otras comunidades que habían sido impactadas por decisiones egoístas. Estos momentos ceremoniales fueron emocionalmente cargados pero absolutamente necesarios. Estaban diseñados para permitir que todos expresaran sus sentimientos sin miedo ni juicio. Se llevaron a cabo rituales en espacios naturales aún repletos del arte vibrante de la vida. Praderas florecidas y ríos riendo suavemente bajo cielos despejados sirvieron como telones de fondo perfectos para momentos históricos compartidos. Con cada ceremonia celebrada, pequeños pasos firmes comenzaron a reconstruir no solo los ecosistemas dañados sino también las relaciones rotas entre especies diversas. Estos actos ayudaron a gestar algo inesperado, un entendimiento cultural nuevo donde diversas formas de vida podían coexistir pacíficamente sin temor ni rencor. El sentido común empezaba a ejercer presión contra antiguas estructuras obsoletas. Reunir distintos grupos ecologistas promovió campañas educativas e impulsó charlas sobre cómo minimizar el impacto humano y animal dentro del entorno natural, aún reconociendo que antiguos comportamientos no eran deseables ni sustentables. El mes siguiente marcó un punto visible donde todas las especies habían comenzado no solo a aceptar sus roles pasados en las decisiones desdichadas sino también aprender activamente sobre cómo ser custodios responsables del mundo compartido. El camino hacia esa transformación no fue lineal, hubo retrocesos,
Pero cada paso dado se integraba con lecciones valiosas aprendidas del doloroso ayer. Mientras estos procesos evolucionaban, Aira formuló un plan ambicioso para crear un consejo interespecies dedicado no solo al perdón cambiante sino también al diálogo continuo sobre reconciliación y preservación futura del hogar. Debemos asegurarnos de nunca perder nuestra conexión con la tierra, argumentó apasionadamente ante sus colegas. Concluyendo un año marcado por dolor profundo seguido por renacimiento esperanzador, la idea fundamental emergió casi fluida. Reconocer errores pasados era crucial, pero permitir ese perdón genuino debió estar asociado con compromisos concretos para cuidar el entorno aquí y ahora, así como preparar futuras generaciones para salvaguardar lo que está tan intrínsecamente ligado a ellos, su hogar sagrado tejiéndose hacia una vida digna. Así partieron hacia adelante con un nuevo sentido de propósito colectivo, listos no solo para enfrentar sus errores como individuos sino juntos como interdependientes guardianes, asegurando así preservar aquello vuelva siempre. Haría honor tanto al hogar como cartografía social entre sí alrededor del mundo tan vasto e intrincado como es. Buscaremos alcanzar todos juntos hacia otro amanecer rescatado entre comunidades interconectadas sin distinción alguna, por grande o pequeña. Constantemente verás siempre su fuerza interior fluyendo junto al ser luminoso. Con el proceso de reconstrucción y reparación en marcha, muchas especies comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de un nuevo sistema que no solo evitara los errores del pasado, sino que también honrara y respetara a todos los seres vivos y sus ecosistemas. Esta introspección profunda se volvió crítica al darse cuenta de que el enfoque egoísta y destructivo que había prevalecido antes de la votación había llevado a la Tierra al borde del colapso. Durante una de las asambleas interespecies, Aira recordó cómo la antigua estructura jerárquica priorizaba el progreso a expensas del equilibrio natural. No podemos construir un futuro sostenible sobre las bases de nuestro pasado dañino, advirtió con gravedad. Debemos crear un sistema donde cada voz, grande o pequeña, sea escuchada, donde el bienestar del planeta y todas sus criaturas sean nuestra máxima prioridad. Gorak se unió a ella, sugiriendo que esta nueva estructura debía incorporar principios fundamentales de equidad y consideración hacia el medio ambiente. Un sistema justo no puede ignorar los derechos de aquellos que no tienen voz propia, afirmó. Las plantas, los ríos, las montañas, todos tienen un papel en este ecosistema. Si vamos a sanar, debemos incluirlos en nuestras decisiones. Su perspectiva resonó entre los representantes presentes, llevando a un creciente consenso sobre esta visión compartida. Surgieron propuestas innovadoras en la asamblea. Lyra sugirió establecer un consejo de ecosistemas que no solo incluyera representantes de las especies más dominantes, sino también de aquellos hibernando entre las raíces de los árboles o nadando en lo profundo del océano. Este consejo sería responsable de tomar decisiones que afectaran a todos y que promulgaran políticas orientadas hacia el respeto mutuo y la recuperación ecológica. Rocco, siempre atento a los detalles prácticos, propuso un marco para educar a las futuras generaciones sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. Es fundamental que aprendan desde jóvenes a valorar su entorno, enfatizó. No podemos esperar que cambien las cosas sin preparar adecuadamente a las nuevas generaciones para asumir esta responsabilidad. La idea de implementar una educación inclusiva resonó fuertemente. A medida que varios grupos comenzaron a trabajar juntos, se formaron programas de colaboración donde las especies compartían sus conocimientos únicos sobre el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, mientras unos enseñaban sobre la polinización en floraciones silvestres, otros introducían la importancia del ciclo del agua y cómo cada ser viviente dependía de ello para sobrevivir. Aira se dio cuenta de que esta nueva estructura tendría también que basarse en la transparencia. Propuso que todas las decisiones importantes debieran ser sometidas a revisión pública ante el Consejo, permitiendo consultas abiertas donde todos pudieran expresar sus inquietudes o apoyos. La confianza es fundamental si queremos avanzar juntos, determinó en voz alta. Sin embargo, no todo fue fácil. Había quienes se resistían al cambio, algunos todavía creían firmemente en mantener el antiguo orden porque les había otorgado ventajas y privilegios. Durante mucho tiempo, las discusiones podían volverse tensas cuando surgían preocupaciones sobre la pérdida potencial de poder por parte de algunas especies. Pero cada vez más líderes emergentes tomaron la palabra para defender la necesidad de empatía hacia todas las formas de vida. El verdadero poder radica en nuestra capacidad para unirnos, declaró uno de los jóvenes activistas. Si seguimos dividiéndonos, solo perpetuaremos los ciclos destructivos del pasado.
Estas voces frescas y apasionadas ofrecieron una nueva perspectiva sobre la forma en que debían proceder. A medida que estos diálogos continuaban evolucionando hacia propuestas concretas, se formalizó un compromiso colectivo para crear un nuevo sistema justo, uno donde cada especie pudiera prosperar y contribuir sin temores ni exclusiones. La diversidad se celebró como una fortaleza en lugar de ser vista como una debilidad. Las ceremonias simbólicas fueron cruciales para solidificar este nuevo entendimiento. Cada especie participó activamente en rituales donde expresaron tanto sus arrepentimientos como sus esperanzas renovadas por el futuro. Cada ceremonia presidida por Aira o Gorak resultaba en actos inolvidables. Las raíces entrelazadas simbolizaban cómo estaban conectados más allá de las diferencias superficiales. Mientras avanzaban hacia esta nueva era, sentían que habían creado algo revolucionario, un modelo capaz no solo de sanar lo dañado sino también de nutrir lo sagrado, las relaciones entre todas las formas de vida y su entorno natural. La compasión sería el hilo conductor desde el cual se tejería este nuevo tapiz social. Conscientes de que el camino aún estaba repleto de obstáculos por superar, compartieron su visión con otros sectores más amplios del planeta. Sus ideas comenzaron a extenderse hacia tierras lejanas donde otros grupos ya luchaban por reconciliarse con sus propios pasados e historias erróneas. Así nació una nueva esperanza colectiva, instituciones estructuradas no solo alrededor del poder humano sino también sobre la interconexión entre todos los seres vivos. La creación de este enfoque se intuía como la clave para garantizar que nunca más se repitieran los errores fatales del pasado. Así transformaron su rumbo compartido hacia un futuro donde tanto los ecosistemas como todas las criaturas podrían coexistir en equilibrio armonioso. La humanidad había aprendido que vivir con respeto por todos los seres era esencial, además fortalecía esa misión común por preservar lo sagrado, su hogar, aquel refugio vibrante en el vasto universo. Tejía historias únicas llenas coloridas posibilidades mientras cada criatura le daba vida propia gracias al cariño cultivado junto al paso del tiempo hasta convertirse finalmente en custodios comprometidos buscando siempre un horizonte resplandeciente. En el camino hacia la restauración y la reconciliación, las especies comenzaron a reflexionar profundamente sobre lo que significaba ser custodios del planeta. Este concepto no solo implicaba proteger el medio ambiente, sino también reconocer su interconexión con todas las formas de vida. Comprendieron que el futuro del planeta dependía de sus acciones presentes y pasadas y que aprender de sus errores era esencial para construir un futuro sostenible. Las reuniones se convirtieron en espacios de diálogo reflexivo donde cada especie podía contribuir con sus experiencias y conocimientos. Aira, en una de estas asambleas, destacó que debían adoptar un enfoque holístico hacia el cuidado de la tierra. Ser custodio significa entender que nuestras decisiones afectan no solo a nuestros hogares, sino a toda la red de vida que nos rodea, argumentó frente a un grupo atento. Si un ecosistema se ve debilitado, todos sufrimos las consecuencias. Gorak, respaldando su afirmación, enfatizó que el bienestar de cada especie estaba intrínsecamente ligado a la salud del planeta. No podemos permitir que el egoísmo individual eclipse nuestro sentido de responsabilidad colectiva. Ser custodios implica actuar como guardianes de lo que es sagrado y vital para todos, dijo con firmeza, generando un fuerte aplauso entre los presentes. A medida que las especies compartían sus historias, surgió una visión renovada sobre lo que significaba vivir en armonía con la tierra. Las ceremonias simbólicas que habían celebrado anteriormente ahora sirvieron como recordatorios del compromiso compartido hacia la protección y el cuidado del medio ambiente. Durante estas ceremonias, se iluminaban antorchas que simbolizaban la luz de la sabiduría que buscaban recuperar. Se discutió la creación de un pacto por la tierra, un acuerdo en el que cada especie se comprometía a proteger su ecosistema local mientras contribuía a la salud del planeta en su conjunto. Este pacto incluiría medidas concretas, proyectos de reforestación, programas de limpieza en océanos y ríos, y acciones locales para reducir la contaminación y promover prácticas sostenibles. Lira propuso establecer comités en cada región donde las especies pudieran colaborar para desarrollar e implementar estas iniciativas. Necesitamos unir fuerzas en cada rincón del planeta, explicó con entusiasmo. Cada acción cuenta y podemos hacer mucho si trabajamos juntos. Con ello, motivó a representantes de todas las especies, quienes comenzaron a visualizar proyectos comunitarios realistas y efectivos. Rocco, siguiendo esta línea de pensamiento,
Sugirió que los jóvenes fueran capacitados como embajadores del cambio en sus respectivas comunidades. La educación se convirtió en un eje central. Al enseñar habilidades sobre sostenibilidad y empatía hacia todas las formas de vida, estaban sembrando las semillas necesarias para un futuro más próspero y equilibrado. La próxima generación debe ser educada para valorar su entorno, reafirmó, haciendo hincapié en la importancia de su mensaje. Sin embargo, en su camino hacia la construcción de este nuevo sistema justo, hubo desafíos significativos. Algunos individuos y especies todavía luchaban por desprenderse de viejas creencias y patrones de comportamiento que priorizaban el interés personal sobre el bien colectivo. Las discusiones se tornaron tensas cuando ciertos grupos comenzaron a cuestionar cómo podían equilibrar sus necesidades inmediatas con el objetivo a largo plazo de preservar el hogar compartido. A veces, es difícil dejar atrás lo conocido, reflexionó Aira durante una reunión más tarde. Pero debemos recordar lo que estamos defendiendo, no solo nuestras vidas actuales, sino las vidas futuras que dependen de nosotros. Su llamado resonó en muchos corazones, recordándoles la urgencia del momento. Con el tiempo, estas luchas internas comenzaron a transformarse en una profunda comprensión de la necesidad de construir un sistema justo que no solo evitara los errores del pasado, sino que también respetara a todos los seres vivos por igual. Empezaron a ver la diversidad no como una debilidad, sino como una fortaleza fundamental para su supervivencia colectiva. Mientras progresaban hacia este nuevo paradigma, se dieron cuenta de que ser custodios del planeta implicaba actuar desde la compasión y la unidad. Cada uno tiene un papel vital en esta obra colectiva, afirmaron juntos muchos líderes emergentes al cerrar cada reunión. Nuestras diferencias son los colores con los que tejemos el tapiz de nuestro mundo. Al mirar hacia el futuro, comenzaron a imaginar un mundo donde coexistieran armoniosamente todos los seres vivientes, se comprometieron a evitar repetir los errores del pasado al recordar sus lecciones. El poder destructivo de la avaricia y la ignorancia podría transformarse en fuerza positiva mediante el entendimiento y el respeto mutuo. Así nació una nueva visión, un sistema donde todos los ecosistemas fueran igualmente valorados, donde cada especie fuese reconocida no solo por su existencia, sino también por su vitalidad e importancia en la red de vida global. Con este propósito claro ante ellos, se sintieron inspirados a seguir construyendo juntos un legado sostenible. La balanza comenzaba a inclinarse hacia un futuro donde florecerían tanto la naturaleza como las especies. Una esperanza renovada iluminaba la senda por recorrer mientras aprendían a cuidar sus tierras con el amor y respeto merecido por lo sagrado que había sido olvidado. Este camino hacia adelante está lleno de posibilidades infinitas. Así institucionalizaron su compromiso tanto con el planeta como entre ellos mismos para hacer del mundo un lugar digno para todas las generaciones futuras, donde la armonía sería más que un ideal, sería una realidad palpable vivida diariamente.